Bueno, buenas noches a todos. todos. Bienvenidos, buenas noches. Frías pero cálidas, te encontramos acá. Nos encontramos para dar como cierre al mes de la memoria, un trabajo que vienen haciendo las compañeras, principalmente de AEBU, bueno, y Silvia desde ADEBU. Trabajo conjunto, en realidad. Pero es un estamos trabajo haciendo los conjunto, pero hoy tenemos Ahí va, para dar cierre al mes de la memoria, que hemos venido realizando varias actividades, tuvimos un conversatorio, tuvimos una exposición del Cultural Carlitos, tuvimos una intervención en la Plaza de las Piedras, después participamos de la marcha el 20 de mayo, y ahora, hoy el 31 de mayo, queríamos dar el cierre, invitamos al compañero del colectivo Voces de Canelones. La idea es proyectar audiovisuales, y bueno, una pequeña y corta charla, pero referida a lo que son los derechos humanos en realidad. Así que bueno, bienvenido Wilson, le pasamos la palabra. Gracias, gracias a ustedes, gracias a los compañeros, a los vecinos, a los que están acá. Hay que decir gracias siempre. A mí se me sorprendió porque entré a esta casa, que yo venía siempre, pero aparte porque me encontré con gente que no nos conocemos, pero me encontré con un montón de gente con las que me conozco, así que me dio una alegría y me siento entre casa, así que gracias. Yo soy de acá de La Paz, nací acá en Las Piedras, a la semana me sacaron de acá y me llevaron para el Cerro Montevideo, pero me crié acá en La Paz y ahora estoy en Canelones. Integro el colectivo Voces de Canelones. Esto tuvo origen y tiene que ver con el video que dentro de un ratito vamos a compartir, que es Voces de Santa Lucía. ¿Por qué? Porque diferentes vecinos de Santa Lucía que sufrieron la represión en la dictadura, dirigentes sindicales, militantes políticos, militantes sociales, en esta cosa de combatir el tiempo y tratar de mantener la memoria, porque obviamente es toda gente grande que hay que trabajar con el tiempo porque se va, como uno tiene la costumbre de morirse, ¿no? Entonces, bueno, allí hay varios que ya no están en este video Voces de Santa Lucía. Comenzó siendo Voces de Santa Lucía. Después de grabar ese primer video, el colectivo se dio cuenta que tenía que entrar a grabar otra gente, y se entraron a grabar distintos testimonios de gente de Canelones. El último trabajo que se ha finalizado es esencialmente sobre los vagones, ese lugar de represión, de tortura, ese lugar de represión clandestina que tenemos ahí cerquita, en la capital, en Canelones. Por lo tanto, eso es una serie que se llama Los Vagones. Hoy vamos a comenzar con que es el Voces de Santa Lucía. Como decíamos, la que tuvo la idea fue alguien, que es una profesora de historia, que se llama María Julia Listur, y comenzó a grabar y a nuclear gente. Ahora somos una barra grande y muy linda que tomamos el tema de los derechos humanos como tal. Esto no es una actividad de grupo político, ni de sector social, es juntar la memoria, hablarle de los derechos humanos, porque estas fotos que tenemos acá de desaparición, esos son la causa y esos son la bandera. Y no pertenece a ninguno, a ningún sector político, pertenecen a todos. El tema de los derechos humanos hay que tomarlo con el respeto, con la mansedumbre que se merece, porque el derecho humano sí ahora está siendo violado estos días. Como el domingo allá en Canelones tuvimos un récord, horrible récord. La olla de allá batió un récord, llegó a 254 viandas. Y ese es uno de los derechos humanos. Puntual de los derechos humanos son los de todos. Esta gente, estos compañeros, estos vecinos, varios de ellos que conocemos, que fueron compañeros de uno, son la bandera y son la causa. Hay que trabajar por los derechos humanos y seguir trabajando con las generaciones jóvenes, tratando de cada vez capacitarnos más y saber más cosas, porque para decir nunca más. Vamos a ver el video, los invito, como ustedes me invitaron,
Yo soy la cara que puede estar hoy de Voces de Canelones. Somos un grupo grande, estamos todos repartidos. En otra oportunidad, si seguimos con la proyección de los videos como estaba planteado, vendré con otros compañeros y otras compañeras para que ustedes vayan conociendo. De nuevo, en nombre de Voces de Canelones y en lo personal, gracias por la invitación y bueno, veremos el Voces de Santa Lucía y después conversaremos un poquito y siempre considerando que somos todos trabajadores, que está muy frío y que mañana nos levantamos temprano. Gracias. Gracias a ustedes. Si no lo leemos abajo, no se ve muy bien. Y después las imágenes, ¿sí, Vera? No, la imagen se va a ver. Ah, está. Por ejemplo, que nos pasábamos de testimonio, tampoco. Ganamos cierta relación con cabos, aquí, con acuerdos. Todo bien mal con nosotros. Y les levantamos, vas a ser el primero de tus hijos. Mis hijos van a estudiar profesión, después de casa lo que estás soltero. Yo he sido muy de río siempre, pero la primera vez que comí un asado de noche de río. Las mujeres incluso nos entusiasmamos y nos fuimos a bañar del otro lado con la corriente, con el primer baño en la noche. De repente sentimos como si vinieran caballos cabalgando. Y ahí nos agarraron a todos. Ya encapuchados, ya esposados, y nos llevaron a la comisaría. El que nos llevó fue uno mío, Ricardo. Las memorias del calabozo son duras, de repente rompían. Y bueno, de todas las amenazas que en este mismo calabozo te podemos hacer cantar lo que quieras. Acá en este mismo calabozo, subite el pantalón, mirá que estás muy linda, y tenemos todos mirándote. Y bueno, si no cantás, acá en el patio del cuartel ya tenemos unos cuantos enterrados, ¿verdad? Es decir, era una violencia y una amenaza continua. Cosas del viento, el viento, todo
presencia del extremismo militar, un espacio para reconstruir la historia de la dictadura en Santa Lucía. Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé dónde poner tanta tristeza. Yo no sé cuánto tuve, compañero, yo cuento. No sé lo que se ocurre. No sé lo que se ocurre. Cada uno que pasamos con la otra preparada. Y estamos siempre acá, compañero, y siempre mal algo. No. Entonces, si aparece una vez conocida, me dice, ¿tenés hambre? Sí, tengo hambre. Hambre, sí. Y quisiera ver hambre, porque para ir a dormir. Por cualquiera de los corridos, ¿qué es corrido? ¿Qué me puso la vuelta? De Clemente. Clemente de Copa. Y de Morú. Aquello lo canté. Me encapucharon de mañana, me subieron una chanchita y me llevaron. Me llevaron a calabozos, estaban todos en calabozo, nos ponían el colchón de noche y nos sacaban a las 6 de la mañana y no teníamos dónde movernos. Y yo como dije que me quedé ahí de descubrí que estaba embarazada. Había uno que se hacía más amigo, más compinche, decía, sí, ya nos vamos a encontrar, ya va a quedar libre, y esto todo se va a olvidar, porque querían que yo dijera algo más de lo que yo no sabía, ni estaba enterada de lo que ellos querían que dijera. Un día me llevan a la boca, me frente a mí, veo que tenía una persona. Era mi hermana, que la habían secuestrado también en la batalla. Yo no sabía que la habían secuestrado. A ver, la cosa conjunta. Le pegaba, y yo lo miraba. Y ahí, bueno, ya me pasaron un lado, ya tardaban un lado. Después que me dieron también de camisa, y ahí me encuentro con el hombre que al 8 metros de la cuenta de él apareció el año pasado. Y ahora sí me encuentro con mi hermano. Estuvo en San Ramón, estuvo en el Pinto, estuvo en el cuarto de artillería, estuvo en Punta Alegre, salió comunicado, fue procesado por participar en... Mi hermano nunca hizo nada. Y está desaparecido en el año 82 en la Argentina. Yo nunca me fui de Santa Lucía. A mí me llevaron en noviembre de 1980, guardadita en la panza de mi mamá, Marta Mencioborski. Ella era de Santa Lucía y estaba embarazada de más o menos 3 meses. Vivía en esa época en la calle Rodó, junto con mi papá, Ariel Cantona. Ariel, con 24 años, cayó preso y fue torturado. Que parte de la tortura de mi padre consistía en, por ejemplo, darle choques eléctricos en los órganos sexuales, sumergirlo en agua sucia y estar parado varios días de corrido. Mi padre tuvo problemas psíquicos como resultado de la tortura y el tiempo en prisión. Un detalle, tal vez no tan detalle,
es que lo privaron de libertad en 1972, es decir, que caería por fuera de la ley de caducidad. Entre medio de esta primavera uruguaya hacia esa primavera sueca, transitaron en una dramática historia en Brasil. De esto me he enterado mucho después de sus muertes, porque después de muchos años las cosas, a pesar de no haber sido olvidadas, se encuentran muy encerradas en la memoria. Mi historia depende de los cuentos que tienen otros. Estuve varios meses con eso y sabía que me secuestraba a mi hijo. Entonces, me dijeron que fuera al regimiento 1 que hay en Belvedere. Digo, mi hijo se llama Feliciano Caravaggio. Dice, a mí me parece que con ese nombre está en San Ramón. Hago una carta y la mando a San Ramón. Dice, si su hijo está allí, él lo va a contestar. Y mi hijo me contestó. Me dijo, se le partía el corazón, que estaba dolorido, dándole un remedio para que le llegara, en fin, y nunca me lo dejaron ver. Fui a San Ramón y no lo pude recorrer cielo, mar y tierra para encontrar. En la boleta por electricidad, me dieron tanta patada en los salones de ahí de Canelones, después se me daba Canelones, le daban patadas en la rodilla, le dieron patadas con un piñazo en la espalda, lo dejaron sordo, tuve que esperar 3 años para que le pusieran la prótesis. Ahí está la prótesis por sus restos en el cementerio. Hermanos que dormíamos los 3 juntos y bueno, los milicos en la puerta, agarró con metralleta como que frenamos. Teníamos 3, 4 y 5 años y sin embargo esas imágenes no te las borras más. Punta Libre, Libertad, San Román. Al entrar a la cárcel nos hacían desnudar una carpa enorme que había con una especie de cuartito ahí donde nos hacían desnudar a todos, a mi madre, a nosotros, para poder estar con papá nos pasaban por arriba de las rejas como bolsas de papa, y mamá, que es la única comunicación que podía tener a través de un grullo, se tocaban la mano a través de un grullo, y son imágenes que te quedan, digo. Sé que no es nada comparado con lo que han vivido de repente los demás. Y que realmente era un día que me sacan y una suerte, porque estuve en un pelotón de fusilamiento. Y bueno, yo no sabía si caer o muerto ya, o quedarme parado, porque es un nervio tremendo. Empezó a apuntar, vuelo, y se sintió el golpe. Se sintieron el balazo. Y luego, estaba vivo. Ahí fue donde me tiraron la bolsa con adoquines encima de la pierna y tierra y sufrimos un simulacro de enterramiento. Nos soltaron y nos sacaron después y nos soltaron en pleno campo. Pero nos soltaron en pleno campo después de darnos unas vueltas, por lo tanto hemos perdido totalmente ya en ese momento el sentido de orientación y el sentido de las horas. Porque uno lo pierde, uno ya no tiene emoción nada más que de que está vivo momentáneamente. Había
un médico en ese momento de San José de Canelones, un médico prestigioso, que nos revisaba y daba la voz de alerta a quien había que soltar a la fuera momentáneamente y a quien podía seguir resistiendo los atreves. Al cuarto regimiento de artillería van nuevos estudiantes todos los días. Al cuarto regimiento porque el tirano oprime a todo el pueblo entre sus manos. Palos, chungos y gases contra volantes no junto a los obreros, los estudiantes. Y ellos, Susana y Hugo, son inmortales. A ellos lo mataron los criminales. Yo nunca cuento detalle, me parece que hay un poco de una sensibilidad del otro, pero creo que hay momentos en que hay gente que no sabe quién es Sarajevo. Con el que era mi esposo, vendíamos libros, algunos me vi, íbamos a ver libros y marchamos para adentro, nosotros que nos quitó. La tortura era, digamos, a él lo torturaban, lo violaban y a mí me hacían ver, y a mí me torturaban, me violaban y a él me hacían ver. El hecho de ponerte en una especie de camilla de metal, mojarte, la picana en los dientes, en los pezones, en los genitales, incluso hasta dentro de la vagina. Yo no estoy mostrando la cara en este momento, es porque yo salí embarazada. A los 4 meses de haber salido, nació una de mis hijas. Toda esa gente que en la localidad, que aún lo vemos circular por esta ciudad, que fueron responsables, se integraron, llámese Escuadrón de la Muerte, JUP, llámese como quieran, que fueron los responsables del terror en que vivió esta localidad. Fueron asesinos que ni siquiera se preocuparon, porque en esas casas que pusieron esa bomba había niños. Querían que yo firmara un papel donde tenían que pegar la testa y a quién tenían que pegar la testa. Yo ya había llegado un momento que dije, no, yo lo firmo. Quería que firmara, yo lo firmo. Pero me pegaron con la pistola en la cabeza que tengo la cabeza partida atrás. Y ahí me pasaron una cárcel chiquitita, cárcel de perros, le estamos en el libro que ustedes piden, y ahí sentían los gritos de los compañeros. Los gritos de los compañeros que estaban ahí, que no se veían. Las torturas de noche. Miren que pasaron años. Eso no se puede olvidar. Después que estuve presa, no pude llorar más. No me salió nunca más una lágrima. Pero cuando salí del ministerio, con la tercera o segunda respuesta, no, usted no estuvo presa, ahí sí. Se me saltaron las lágrimas. La preparación
reparación es un proceso inconcluso y que muchas veces nosotros decimos, ¿cómo es expediente decir en buen lugar? ¿Cómo decirle que no va a ser contemplado en esta instancia? Porque efectivamente el marco normativo que nos permite la ley 18.596 es un marco normativo que, si bien reconoce la condición de víctimas de todos los uruguayos que vivieron bajo el sistema dictatorial, la dictadura, el fascismo, no a todos repara. Había perdido un ojo a una brutal de Cortiza, y la ley dice que tienen que ser lesiones gravísimas. El Código Penal nuestro dice que cuando se pierde un sentido, no repara a los que tuvieron lesiones graves, sí a los que tuvieron lesiones gravísimas. Y esta distinción, que en el Código Penal está muy fácilmente establecida, en la vida es difícil de establecerlo. ¿Cómo decir a una persona que perdió un ojo en la tortura, decirle que no es una lesión gravísima, porque la lesión gravísima ahí se tiene que perder el sentido, y él no perdió el sentido, perdió un ojo nada más. Nada más. Bueno, hoy tenemos que disfrutar y estar alerta como usted, porque ese que pegó, esa pelota suelta, tiene su poderío económico militar y goza de buena salud, y no quiere que sigamos progresando como hoy, que sigamos avanzando a una nueva sociedad superior, que tenga el derecho todo el humano, que sea humanista, que sea un ambiente, que tenga un respeto integral, ¿no? Un avance, que no haya enemigo entre nosotros, que no tiene que haber mirado entonadamente. Yo creo fervientemente en la democracia representativa, pero también creo en la participativa. Creo que nosotros los ciudadanos debemos exigir a nuestro gobierno que se investigue, se sepa quiénes son, quiénes fueron y se castiguen. Realmente se haga justicia, se sepa la verdad y se haga justicia. Muchas gracias. Y después yo nunca más hablé de ello. Nunca más hasta ahora. Hasta ahora. Que nos decidimos hablar. Uno no sabe si aplaudir, pero bueno, es el trabajo de memoria de mis compañeros. Este
fue el primer trabajo que el colectivo armó y desde ahí arrancó lo de Voces de Santa Lucía, que después se fue transformando en Voces de Canelones. Es bastante duro, como ustedes vieron. Cuando se conversa de los derechos humanos, a veces se puede contar, decir alguna cosa para darle una sonrisa, para que no sea toda esa dureza de lo que estaban contando. Los otros videos son duros, sí, pero tienen algunas cositas que nos dan un respirar. Como decíamos en el comienzo, los derechos humanos son el compromiso de todos y son lo que tenemos que defender día a día. Y saber que muchos de los, cuando nombra María Julia a su exalumno, que fue el que la detuvo, es vecino mío. Y yo me lo encuentro por Canelones y viene su mamá y me saluda. Uno a veces convive con ese vecino, en cualquiera de los pueblos de nosotros, ¿no? Con esos vecinos que fueron los que hicieron la violación o cometieron la tortura. Los monstruos están al lado, son vecinos, los tenemos ahí. Que a veces son, no, a veces es un hombre y mujer y son padres de familia, cuando lo ve, a veces compran los mismos choclos, los mismos parros que compramos en la feria. La importancia de que sigamos trabajando y cada vez aprendiendo más es para que todas esas sociedades, como decimos, nunca más. Me gustaría que ustedes puedan seguir viendo y compartiendo presencialmente con la gente más joven los otros videos que hemos editado con un trabajo bárbaro, con una honestidad bárbara. Varios de los que aparecen en este video obviamente ya se murieron, ¿no? Como Coco, compañero ferroviario, que nos conocíamos del gremio, yo integré el gremio de ferrocarril en algún momento, y el idea de los viejos, porque yo soy un tipo de toda esa barra, de los más jóvenes, yo tengo 66. Se me complica para hablar. Gracias. Nos vamos a seguir viendo. Gracias por haberme invitado en lo personal, pero yo soy Voces de Canelones, que somos ese colectivo grande y que nos vamos a seguir encontrando para que compartamos los otros videos. De nuevo a todos los gremios que nos convocaron, seguiremos estando a través de, por finaliza mayo en vez de la memoria, pero la memoria siempre, así que seguiremos en junio, en julio, en agosto, en septiembre, trabajando por los derechos humanos y por mantener la memoria, que no dejar que borren, no dejar que nos borren nada de lo vivido y que no lo banalicen, que no sea una cosa vacía. De nuevo, gracias a ustedes. Gracias. Me llamo Roberto Piñeiro, soy de acá de Canelones, viví siempre en Canelones, y bueno, este lugar me trae un recuerdo nefasto, porque aquí en este lugar fue donde me trajeron las fuerzas conjuntas en el año 75. Me detuvieron en casa y bueno, y en la madrugada y al llegar acá, bueno, me trajeron una camioneta sin la capucha, sí, totalmente. Y bueno, y cuando entré acá, me hicieron
hicieron entrar y inmediatamente me colocaron una capucha de esas verdes del ejército. Y bueno, y ahí fue la conciencia de que habíamos sido detenidos y estábamos en una situación muy brava, ¿no? Cuando a uno le ponen la capucha, pierde uno de los sentidos más importantes y se siente totalmente indefenso, digo. Y en el primer momento uno como que no lo puede creer. Digo, yo era un trabajador de la construcción, hacía changa, era querido en el barrio, viví toda mi vida en el barrio. Digo, uno no podía creer que a ciudadanos comunes le estuviese ocurriendo lo que le ocurría. Y bueno, a partir de ahí, digo, después de llegar, de que me pusieran la capucha, me entraron a los vagones que estaban detrás de este edificio. Y bueno, y ahí, a partir de ahí, inmediatamente plantones, horas y horas, y apremios de todo tipo, ¿no? Desde golpes hasta humillaciones de la más variada, ¿no? Desde hacerte querer comer, yo qué sé, excremento, a no dejarte ir al baño, no dejar hacer las necesidades. Digo, yo realmente era un muchacho de 22 años, militante del Partido Comunista, y no pensaba que pudiese ocurrir esto en el Uruguay, ¿no? Mi nombre es Henry Martínez, de Sauce. Yo fui detenido en la misma operación que fue detenido Roberto, que después nos enteramos y se llamaba Operación Trabajo, destinada en todo el interior a desarticular al partido en la mayoría de los departamentos para que no hubieran actos del 1 de mayo en el interior en ese año 75. Yo llegué acá, no sé, 11 de la noche, en una camioneta con todos los libros requisados y yo tirado arriba. Me bajaron por esta puerta, me sentaron en una mesa material que hay acá en la entrada, que era donde tenía la tropa de lo que era la fuerza de choque en aquel momento. Y bueno, me tuvieron un largo rato ahí, incluso me vomité y de pronto vinieron, me levantaron la cabeza por los pelos, me envolvieron una camisa en la cara como capucha y de ahí arranqué para los vagones. Ahí fue sustituida la camisa por una capucha y una venda y una capucha primero. Y ahí esto, digamos, complemento a lo que decía Roberto, porque durante un par de días, si bien uno intelectualmente sabía que se torturaba, no era lo mismo ser torturado físicamente. ¿Por qué? Porque no llegaba uno a concebir que hubiera un hombre que le hiciera eso a otro. Y hubiera un equipo de hombres que estuvieran dedicados a hacer eso. Por la fuerza de la costumbre, a los 3 días ya lo habías asumido. Pero ese cambio, esa forma de entrar, yo creo que nos marcaba, porque primero hacía que la realidad que nosotros concebíamos intelectualmente fuera mucho peor, madura. Y en segundo lugar te hacía entrar en un mundo nuevo, en el cual vos estabas absolutamente indefenso. Es decir, más aún después, cuando te acaban hasta la mano, ¿no? Pero esa fue el ingreso, ¿no? De acá me llevan por el ruido de grillos, se veía que era un lugar abierto, que era el patio, y ahí nos introducen los vagones. Y ahí empieza todo
el siguiente periplo. Había acá dos vagones paralelos y en un tiempo hubo un tercero que estaba en la moto, sobre tacos, y abajo de cada vagón había varillas con perros de policía, bueno, siempre corriendo. De algunos de los vagones, cuando estábamos en este, después nos trasladaron para el otro cuando se pararon por sexo. En algunas ocasiones, de lejos veíamos a los familiares. Claro, y de aquí al lado estaban los baños, donde eran las sesiones de apremios físicos. Digamos, los interrogatorios formales en términos de silla, escritorio, interrogador y luces, bueno, por lo menos en mi caso no, acá era la máquina, si era la tortura. En este caso fue el 25 de abril, en la mañana, poco antes de mediodía, que cayeron dos camionetas, una por cada lado. Me acuerdo además, aparte de por la detención, porque en la noche anterior había nacido un sobrino. Y bueno, estaba hablando con el padre, cómo había estado el parque, cómo estaba la madre y demás. Y bueno, y ahí llegaron una camioneta por cada lado de las C10 de aquel momento, abiertas. Y bueno, estuvieron un buen rato en casa, allanando, revisando y demás. Se trajeron una de ellas cargada de libros, cargada, llena de libros, con algunas curiosidades. En realidad lo que les importaba en ese caso era el tipo de encuadernación. Me llevaron el Corán, la Biblia protestante, la Biblia católica, pero me dejaron las obras escogidas más bien, por ejemplo, porque tenía una encuadernación más rústica. Menos valiosa. Una la trajeron cargada con lo que requisaron, y la otra la trajeron cargada conmigo y con algunos milicos. Entonces entramos sin venda, digamos, sin capucha, por la calle, que entramos por acá, hasta mismo frente a los vagones, que es unos metros para atrás del edificio. Y ahí, sí, antes de subirme, de meterme dentro del vagón, me ataron la muñeca con un alambre de quinche y me pusieron una capucha. Teníamos Viña, a unos 3 kilómetros de acá, rumbo a Cerrillo. La hacienda era egresada del IPA, de español, y era profesora. Estaba en Cerrillo, o sea, en ese momento, si no recuerdo mal. ¿Y ella fue? Sí, me hablando. Sí, sobre ti hubo una procesión encabezada por el cura párroco de Cerrillos, en Cerrillos, entre la iglesia y el liceo, para pedir la destitución de esa procesión. ¿Y tu mujer? Así era la procesión. ¿Podría decir el nombre completo, por favor? ¿De quién? Tu mujer. Graciela Durán. Graciela Durán, profesora de De Dios Manuel. Se hizo una procesión, ¿no? Sí. Era por el cura de Cerrillos. Desde la iglesia al liceo, desde la iglesia hasta el liceo. Sí, terrible. Casa de brujas, ¿no? Y esos niños, sí, casa de brujas, esos niños. ¿Los nuestros? Sí. Bueno, ¿cómo siguieron? ¿Cómo pudo tu mujer separar todo eso? Porque eso acá. Igual me emociona. Suerte tenemos esa capacidad, ¿no? Igual tenemos esa capacidad, por eso quiero aclarar. Es una capacidad de emoción que no le hemos perdido ni la vamos a perder. No. ¿No? No, claro. Bueno, Graciela quedó al frente. Me venía a visitar. ¿Te permitían visitas? Claro que no. Pero venía a visitarme. Le decían que trajera cosas que no llegaban a mí. Chocolatines, cigarros y comida que nunca jamás. Claro.
como le pasaba a los otros, entonces pasan. Y las gestiones, en el sentido, bueno, y ropa que tampoco llegaba, mudas, ¿no? Acá la tenés, en mi frente. Bueno, y entonces las gestiones respecto a qué pasaba o dejaba de pasar, en qué situación estaban. Esos perros que decía que circulaban, estaban en alambre, que son varillas, que circulaban por abajo de los vagones, y fíjate que acá atrás mío, del otro lado de los vagones, cerca hay casas, todavía hay casas. Es decir, que los gritos de las palizas y de las máquinas, y los gruñidos y la vida de los perros se sentían perfectamente. El hablante pero ellos son plantones, o eran plantones, que esos a veces eran adentro del vagón. Y también acompañados de alguna patada o trompada en el vagón. Me acuerdo que alguno de los compañeros, yo tuve un choque grande en el 72 y tenía, me acuerdo, la cadera quebrada, no sé, otras cosas, que algunos les decían que ojo al gol porque está quebrado. ¿A dónde? Bueno, ahí era la matar. Seguro, en ese mismo. Y nos sacaban de atandas de manera civilizada para premios físicos. Que eran colgadas, eran palizas con palos, con trompazo, con toallas mojadas sobre todo. Después nos dijeron que lo de toallas mojadas era porque dejaba menos huella, pero dolía, la verdad. Y colgadas. Colgadas tipo Espartaco, no te agarraron de la muñeca, te colgaban que no tocaras el piso. Sin ropa. Sin ropa. Y los brazos. Sí. Y bueno, y ahí en el medio de música estruendosa, de ladrido de los perros y de gritos de los interrogadores, y se procesaban en términos como de rotación, ¿verdad? Una parte de la cuestión era que nosotros escuchábamos los gritos de los que estaban siendo interrogados. Es decir, que eso era también parte de la avanzadora, el escuchar qué pasaba. A nosotros los que estuvimos ahí nos cuesta mucho expresarnos, a pesar de que pasaron 40 y pico de años, todavía remueve mucho narrar esto que pasamos. Sí, duele mucho. Duele mucho. Uno piensa que el ser humano, o sea, uno trabajador común y corriente, uno era una persona sencilla, que tenía sus amigos, tenía su barra, salía del club, iba al bar, yo qué sé, lo que hace cualquier persona. Nunca tuvimos una vinculación con las armas, sí militábamos en el Partido Comunista, yo militaba en el Partido Comunista, y bueno, el delito más grande que cometí seguramente era la intención, junto con otro montón de compañeros, de cambiar el mundo, de hacerlo un mundo mejor. En aquellos años teníamos como una luz allá en el camino, que era varios pueblos que habían optado por una opción socialista, y nosotros pensamos que esa opción era lo mejor para que todos los seres humanos vivieran en condiciones mejores, que uno no por el hecho de haber nacido en un lugar más pobre tuviera menos posibilidades de desarrollarse como ser humano que otros que vivieran en otro contexto, ¿no? Y por eso luchábamos, no era por nada personal, si era algo colectivo. Teníamos la Revolución Cubana y era la vuelta de esquina, que también nos impulsaba. Eran épocas de cambio, eran épocas en que
mirábamos al costado, en Chile también estaba la Unidad Popular, en varios pueblos, en varios lugares de Latinoamérica se veían procesos de cambio. Nosotros también teníamos la creación había sido el Frente Amplio, que nosotros éramos muy jóvenes y teníamos mucho impulso. Teníamos muchos comités de base que funcionaba. Nuestro comité de base, muy orgulloso, lo siento, el primer comité que se inauguró en Canelones, la Parada Rodó, éramos un grupo de muchachos jóvenes y revolucionamos el barrio, pero con cosas buenas, impulsando mejoras para el barrio, impulsando el compañerismo, el que entre todos podíamos, y bueno, nos generaba también ser los comunistas, porque en definitiva todo aquel que hiciera algo distinto a lo que estaba a lo que se estaba planeando era algo nuevo, y bueno, aquel es comunista. Me quedó una anécdota, siempre yo la cuento, de mi padre. Mi padre era votante colorado y nosotros teníamos un grupo de gente joven, y había un muchacho que tenía un pelo rubio, peludo Bandini, y una vez mi padre fueron a buscarme a casa y mi padre me dijo, a ver, Roberto, me hablaba medio en brasilero, mi padre, Roberto, ahí te buscan dos muchachos un peludo. Era el concepto que había en aquel entonces de los peludos, como que los peludos eran tan peligrosos. Bueno, era la época de los Beatles, de toda una efervescencia a nivel social que hacía que todo lo que no era lo habitual se convirtiese en comunista, lo malo, en peligroso. ¿Cuánto tiempo estuviste tú? Yo estuve casi 4 años preso. ¿Acá? ¿Siempre acá? No, estuve acá desde el 21 de abril hasta... sí, no sé cuándo fuimos para San Ramón, habíamos estado el 5 de junio. Bueno, y fuimos para San Ramón, y de ahí estuvimos un tiempo, y a finales de julio, me parece que fue, nos llevaron al juzgado con un operativo impresionante que también uno se asombraba y tan peligroso éramos, que era nuestra peligrosidad, ¿no? Y nos llevaron al juzgado, y bueno, y nos pusieron que éramos una asociación, asistencia a la asociación en el grado de compilación seguido de alto preparatorio. Era una pena de 2 a 6 años. Cuando nos dijeron no queríamos morir. Es decir, en ese momento 2 años nomás de prisión era para un ser común y corriente. Es decir, ¿qué hice yo para esto? No había hecho nada, simplemente que las fuerzas de represión necesitaban justificar lo que estaban haciendo. Y aparecimos en los diarios, yo todavía mantengo el diario, como que el grupo, que éramos uno de cada pueblo, algunos eran 2 de cada pueblo, pero éramos de diferentes lugares, éramos una asociación subversiva, cosa que no tenía nada que ver con la realidad, nada que ver, yo la mayoría de los compañeros no los conocía. Y bueno, y ahí nos procesaron y nos llevaron a Punta Carreta, donde hoy está el shopping, en aquel momento era el penal de Punta Carreta. Y ahí estuve 4 años, más o menos 4 años, poquito menos. ¿Y tus peores recuerdos de todos los lugares que estuviste? No, ¿Cuáles fueron? Evidentemente el recuerdo de acá, después yo tuve al año y medio estar en Punta Carreta, eso fue, digo yo, en persona, cayeron compañeros acá en Canelones, otros compañeros, en septiembre de 1976, y ahí me trajeron a mí de allá, de Punta Carreta, junto a otro compañero, y bueno, salíamos, los milicos de allá cuando
se van en comisión. La comisión era traerte a los otros vagones que seguramente van a conocer después, que ya estaban instalados, no sé si serían los mismos u otros, pero bueno, donde la represión también, y ya se había sofisticado humano, ya ahí eran las colgadas, digo acá. ¿Qué son las colgadas? Y la colgada era una forma sofisticada de torturarte, en la cual sin dañarte, sin hacerte un moretón, te ponían unas muñequeras acá, en la mano hacia atrás, y te levantaban, no sé, con una rondana o con algo, colgando con la punta de los pies, tocando el piso. Y bueno, lo que parece ser algo que soportable no lo es, digo, se te empieza a dormir todo, y bueno, y son sensaciones muy, o sea, te ataca el sistema nervioso, y bueno, uno grita, patalea y todo, y cuando, bueno, grita y patalea o lo que sea, te amenazan los que te interrogan con levantarte y dejarte en el aire. Aún un poco peor que no toque el piso, ¿no? Y bueno, ya en ese momento, en el otro vagón, ya fue más sofisticado, o sea, ellos también aprendían, se refinaron en su forma me remueve un poco todo. Y bueno, y de ahí estuve unos días, tuve, no sé, 7, 8 días o 10 días, y me volvieron a llevar al penal de Punta Carretas. Uno parece que pasan los años, pero aquello lo sintió muy fuerte, ¿no? Eso es permanente. Permanente, digo. Pero por suerte lo podemos contar, por suerte pudimos formar una familia, y no tuvimos la misma suerte de otros compañeros que han desaparecido. Y yo ya le contaba a estos estudiantes que ellos seguramente se preguntarían, dice, pero ¿y estos viejos siguen con la misma historia? ¿Siguen? Porque es una pregunta que siguen con la misma historia, la matraca de ¿por qué no se olvida? Y me ponía la situación, digo, había muchos gurisas y gurises jóvenes, y le decía, yo te pongo en la situación de que vos seas madre de un adolescente, de un muchacho joven, y que venga la policía, te lleve, te torture y nunca más aparezca. ¿Qué pasaría? Vos serías capaz de decir, bueno, ya se terminó el tiempo, damos vuelta a la hoja y olvidaste de que tú estás. No. Yo que soy padre, y el sentimiento de madre es aún mayor, capaz que siento que si tuviera la situación de eso, hasta el último día de mi vida estaría reclamando por los jueces, por poderle el deseo mayor, por eso estamos haciendo esto, reconstruyendo la memoria de ustedes, que son Juan Pueblo, para que nunca más pase esto. Sin rencores, pero sí saber que la historia fue la historia y puede repetirse, pero depende de cada uno. Seguro, hacer conocer la verdad, así que a los jóvenes, ya lo decíamos. A los jóvenes y a los viejos. A los viejos también. Porque nosotros no sabíamos, yo era de Santa Lucía, no sabía lo que pasaba acá, ustedes no sabían lo que pasaba allá. Gente, está muy callado. No, escuchaba atentamente a Roberto porque es una etapa de la vida que es común a él y a mí. Es decir, ambos provenientes de distintos lados y sin conocernos. ¿De dónde eras tú mismo? Yo era de Sauce, era estudiante de medicina y trabajaba en la imprenta del Faro, fotográfico. Porque, dicho sea el caso, Carlos Rizzo, el dueño de los Petros, cayó con nosotros en el mismo operativo.
nosotros nos detuvieron el 24 de abril en el marco, estábamos ahí de una operación que ellos llamaron trabajo, para desarticular cualquier posible acto del 1 de mayo en el interior. Sí, sí, increíble. Yo me estoy creando esto ahora. Especialmente, no se hizo Montevideo. Montevideo se combatía más directo porque la gente se gustaba. Entonces ahí simplemente mandaban a la fuerza de choque. Acá trataron de, en forma muy larvaria, porque todavía no tenían el aparato de inteligencia tan aceitado como lo tuvieron después, trataron de, por medio del terror y de tener las personas más conocidas como comunistas, entre comillas, en los pueblos, de que no hubiera nada de eso. A tal punto que cuando llegó el 1 de mayo, nos decían, tempranito nos hicieron levantar a todos, y dice, bueno, si hoy le pasa algo a alguno de nosotros, ustedes se mueren. Y empezaron a hacernos cantar el himno. Toda la mañana cantando el himno. Y sin interrupción, al plantón, marcando el paso y haciendo cantar. ¿La tortura en qué consistía? En principio era muy bruta. Consistía fundamentalmente en grandes palos, grandes palizas, submarinos, es decir, sumergirte en un tacho de agua o algún submarino seco con una bolsa de nylon y corriente eléctrica y mucho golpe, mucho palo con la frente, picana y mucho palo con la frente. Yo tenía problemas bronquiales, entonces me afectaba mucho el submarino. Entonces, cuando me hacían el submarino, no había tocado el agua, yo abría la boca. Entonces, se calentaba, pero ¿por qué no aguantar? ¿Para qué? ¿Para que te vos? Matame. Ese es el problema tuyo, yo no voy a tragar agua, no voy a aguantar abajo del agua. Porque yo sabía que ahí era un peligro grande para mí, podía ser paro respiratorio, porque yo tenía problemas reales de bronquio. Picana, todo lo otro, no pasaba nada, pero el tacho era el problema que me afectaba. Entonces, ¿cuál era la solución? Jugar con la idea de que ellos no querían matarte, querían sacarte datos. Y si vos abrías la boca, o te mataban o te sacaban. Era eso. Entonces, bueno, ahí fuimos forjando y sobrepasando como pudimos, porque había que hacer un poco de una muy rudimentaria contrainteligencia, contra lo que yo quería, armar unas historias que sacaran a la gente que estaba afuera y desviaran la cosa para afuera. Entonces había que estar muy alerta, porque tenía que conservar la mente, en la mente lo que vos decías, la grande mentira con la que le armaba una historia a él. Entonces la idea era tratar de que no se te fuera la cabeza. Que la tuviera. Entonces, ahí más o menos, sobre todo con un compañero que bueno, por algo le decían el tronco, que era un poco el gurú de todo el grupo nuestro, Arguello, que era compañero de fierro, que yo le había puesto el tronco porque era un jugador de tronco. El mismo dato que le sacaba a un tronco de palmera pegándole, le sacaba a él. Y entonces con él armando
lo tanto vos tenías que saber quiénes estaban nombrados para sacarlo, poniéndole como que, bueno, sí, fulano está, pero lo que hizo fue poner plata para el frigorífico Fripur que estaba ocupado. Entonces, ir armando toda la historia para que responsabilizamos lo que estábamos ya presos, tratando de lo que estaban afuera, no lo involucraran en la historia. Más o menos se tuvo cierto eso. Y otra, digo yo, como hablo de lo personal, hablo de cosas que nos marcaron, para nosotros, para mí por lo menos, y para Roberto, para todos, fue una enorme victoria la sacada de Melitón Martínez. Melitón Martínez era un compañero de Santa Lucía que trabajaba en el transporte, estaba con nosotros, y que cuando lo trajeron había tenido un preinfarto hace unos 20 años. A la luz de eso un día se levantó con dolor de cabeza, pero con Argüello, como director de orquesta, se nos ocurrió la idea de sacarlo, aprovechando eso. Entonces llamamos y alertamos, no, mire que tuvo un preinfarto, no sé cuánto, pinche, plata. Al rato está peor. ¿Cómo te sentís? Mal. Entonces, yo pedí un reloj. Digo, denme un reloj para controlarle las pulsaciones. Miren que está mal. Entonces me dan un reloj y me sacan la capucha. Yo le tomaba las pulsaciones a Melitón y bueno, cargaba con 95 y terminé en 120. Dijimos que tenía 120 y yo me miré este hombre, cuando llegaron al médico y a él, ya le habíamos dicho, cuando vos llegues al médico le acato dónde está, quién son. Entonces nos llevaron a un médico y nunca supimos quién fue. Tenemos alguna sospecha, pero no supimos qué médico fue. Pero se portó muy bien porque lo atiende. Claro, Melitón, además, tomaba bastante, entonces generalmente tenía la presión alta. Entonces, con la excusa de la presión alta, el médico le dice que tiene que tomar. Ellos se niegan, diciendo que estaba incomunicado, y entonces él le dice porque le tiene que firmar un papel quitándole la responsabilidad, porque él como médico lo necesitaba. Entonces, se asustaron, no se lo firmaron, lo trajeron para acá, lo hicieron afeitar, ponerse lindo, porque lo llevaban a la sociedad, que era el círculo académico. Entonces, bueno, ahí dijimos, llega Melitón, te pusieron en la sala y empezaba, ve una enfermera, contale, ves un médico, contale. Y Melitón quedó internado para siempre, entre comillas, en el círculo, porque cada vez que lo iban a buscar, la gente del círculo decía que no había falta. Así que no había falta. Entonces pasamos por juez y Melitón en su casa. Es decir, que el espíritu de compañerismo sin eso es lo que yo quiero destacar, porque en el medio de todo eso, el grupo de compañeros que habíamos ahí en mayor o menor medida, nos apoyábamos uno a otro. Yo qué sé, me traían a mí, me tiraban a la pistola y yo pedazo por una excepción, y el pistola agarraba repasadores, lo mojaba y me lo ponía en la barriga. Fuera tremendo, como era un moletón solo, eso no quedó. Entonces me ponía paño en pistola. Bueno, era es decir, ante una realidad había una respuesta digna, humana, tal que contrarrestaba la otra falta de humanidad. Y por eso se sostenía. Y es indudable, porque eso derrubaba a eso que yo te decía de que, bueno, es lo que conservamos.
y depende de nosotros. Por lo tanto, depende de eso. Pero eso conservaron y lo que nos salvó también de la locura, porque la cabeza no lo decimos. Y de cosas peores que la locura, que era haber metido un marroquero adentro, que era lo objetivo. Y bueno, de ahí, cuando se acaba esa etapa, nos llevan, la primera noche nos llevan acá al coso de Adeón. Sí, donde funcionaba un departamental hasta hace poco tiempo, acá hay un local a 2 cuadras por ahí, que estaba como abandonado y ahí no. Seguro, la noche antes de llevarnos a San Mundo, llevan ahí, que era otro mundo. Para nosotros el pavón, que era una especie de campo chileno, porque el primer día que nos bañamos, cuando volvimos y nosotros recordábamos alrededor que había por 22 personas en esas condiciones, a miedo, a golpe, a que no me llevaban al baño, todo junto, era un olor a campo chileno. Que nos dimos cuenta el día que nos bañamos, porque ahí sentimos el olor. Entonces nos llevan ahí, nos recompusimos anoche ahí y al otro día nos trasladan a San Ramón, pero ya en carácter de depósito. San Ramón no se notó todo. Una noche el capitán Causi, que era el encargado del S2 en Canelones, había armado una fiambrera ahí que te sentaba en el medio y con luces de todos lados y te hacía preguntas y así. Discutíamos, sí, se divertía. Pero no me procuraron no. ¿Y cuántos años estuviste? Y estuvimos, yo estuve 3 veces más que Roberto, habiendo recibido la misma pena, 3 años, 3 meses, porque los primeros 3 meses míos no figuraban como delitos. Sí, estaba desaparecida. Claro, entonces demoré 3, pero no salieron en agosto, julio, a fin de julio, y yo salí los últimos días de agosto. Y bueno, no sé qué otra cosa. De nuevo, gracias. Ahora le vamos a dar paso a la compañera que va a presentar un homenaje. No, como todos. Yo supe estar en el 78 en una Pavones en la segunda parte, cuando estaba abandonado. Entonces, yo no sabía dónde había estado. Tenía claro que lo descubrí hace pocos años, pero fui con mi hija en la bicicleta, con mi hija chica, ¿no? Y entramos, ahí yo estaba abandonado, estaba cerrado, y ella no, si esto es muy feo, yo no quiero estar. Digo, papá quiere ver una cosa. Y una vez me había levantado la capucha un poco, identifiqué el rincón y donde me daban aviados, donde me tenían, ¿no? Y mi hija en esa pieza, que yo estaba en la ventana, entraba una de luz, era otoño como ahora, y se puso a bailar. Y
Yo saqué una foto de la espalda de ella y la sombra bailando ahí. Y me dice, vení, vamos a bailar. Y le gané la coreada, lo exorcicé al lugar. No que bailaba con mi hija, ¿no? Pero bueno, cuando Oroño, el hombre cargo, le dio 3 cuentas que la esposa lo iba a ver, obviamente no lo dejaban pasar. Pero aquí que porque era mi suegro, que era milico, era fotógrafo, como era su profesora, decía, venga a tal hora, profesora, y lo dejaba que le diera un abrazo y un beso. Eso lo juntamos después. Y en esas historias familiares, entre copa y copa, un día mi suegro me entró a contar. Pero a su vez, mi suegro, que era fotógrafo y era policía técnico, un paisano de Aguas Corrientes que sacaba buenas fotos y que hacía unos dibujos muy lindos, lo llaman en determinado momento para decirle al jefe de policía que habían aparecido 5 cuerpos y son los fusilados de Soca. Y ese viejo que era mi suegro repetía año a año la carpeta para la fecha de diciembre. El ejército lo fue a buscar varias veces y lo seguía. Y él era policía, milico, ¿no? Y lo siguieron con un chef durante 1 año y medio hasta el trabajo, y del trabajo lo siguen hasta la casa. Pueden pararlo vos. Y lo hicieron ir a declarar al juzgado militar varias veces y le preguntaban si había hablado con alguien, si había hecho más fotos de eso. Y él le sacaba, se lo tiraba al lobo, le sacaba el traste de la jeringa. Un día me dice mi suegro, no puedo declarar en ningún lado. Y yo hablé con la abogada que llevaba la causa de los fusilados de Zucca, y me dice, no, la policía te cuenta cualquier cosa. Y yo, no, pero ¿qué quiere hablar? Y no le no corte. Años después, mi suegro me dice de eso, y yo voy con un amigo y lo grabamos. Nos hizo los croquis. Eso facilitó que hace poco se encontraran las carpetas, se encontraron las fotos, salió un libro, no sé si lo vieron en El Silencio Roto. A los 3 días yo voy a ver a mi suegro y me dio un abrazo como nunca me había dado. Me dijo, gracias, le saqué eso. El otro día era una taxi, me dijo, tomémosle como sea, como quiera, pongámosle nombre que queramos. La gente a veces vive con todo ese alcohol adentro, entonces claro, en algún momento se va por afuera y como que se van en paz. Digo, gracias, chicos. Y bueno, para terminar, desde Ademu Canelones, por acá, les vamos a presentar un breve documental de la maestra Elena Quinteros, que allí tienen los datos. Es un homenaje que se hizo a los 40 años de su desaparición. Y bueno, es bastante breve, pero contundente también. Junio de 1973. Un golpe de Estado dio comienzo a la dictadura cívico-militar que consolidó el terrorismo impuesto en la década anterior en territorio uruguayo. En este mismo mes, hace 40 años, nuestra compañera, la maestra Elena Quinteros, fue secuestrada y desaparecida. Nuestra memoria, la memoria del magisterio consciente y comprometido, se estremece. Elena Quinteros Almeida, hija de Roberto Quinteros y María del Carmen Almeida, la recordada y querida Tota, nació el 9 de septiembre de 1945. Fue alumna del Colegio Santo Domingo y estudiante de magisterio a partir de 1962. En un Uruguay conmocionado por la grave crisis política, económica y social, la militancia era una fuerza viva de entusiasta compromiso. En este contexto, Elena formó parte de la Asociación de Estudiantes Magisteriales y se integró activamente a las misiones pedagógicas, importante aprendizaje de vida para todos los que en ellas participaron. Elena estuvo en la primera línea de compromiso. Una vez recibida, también se integró al sindicato de maestros.
Su madre, Tota, tuvo un importante papel en su vida y en la de los jóvenes militantes estudiantiles, políticos y sindicales, quienes encontraban en su casa un lugar donde conversar y debatir. Elena Quinteros fue una maestra canaria. Muchas mujeres y muchos hombres de nuestro departamento fueron sus alumnos en la escuela número 195 de Pando, entre los años 1969 y 1975. Hoy podemos decir con orgullo que de ella recibieron las herramientas y toda la esperanza para la construcción de una sociedad más justa. En esos años toda América Latina palpitaba en movimientos sociales que buscaban con convicción y entusiasmo la creación de un hombre nuevo. Y una vez más, Elena se compromete como militante de la Federación Anarquista Uruguaya y de la Resistencia Obrero Estudiantil, convencida de que la injusticia social debía arrancarse de raíz. En 1975, con otros compañeros, es fundadora del Partido por la Victoria del Pueblo. Detenida varias veces desde 1968 y hasta arrancada de la escuela por la fuerza, continuó con su actividad hasta que fue destituida en 1975. A comienzos de 1976, en conexión con la CIA, se incrementó la coordinación represiva del llamado Plan Cóndor entre las dictaduras del Cono Sur, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Esto significó la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de niños recién nacidos y de otros muchos crímenes de lesa humanidad. Los militantes uruguayos exiliados en Argentina en 1973 se enfrentaron nuevamente al terrorismo de Estado. Se afianza la coordinación entre los servicios de seguridad y las acciones clandestinas. Siguen apareciendo cadáveres en las costas uruguayas y asesinan a compatriotas en Buenos Aires. Al igual que muchos otros, Elena cayó en las garras de la represión. Intentaba armar las piezas que el silencio no ha permitido conocer. Vivía en Montevideo, en el apartamento 103 de la calle Massín 3044, esquina Libertad. Todavía hoy, esta vivienda continúa en manos de la división del ejército que la robó e impunemente usufructúa. La detención había sido efectuada por el ejército y la policía. Fue llevada al batallón 13 de infantería, lugar que enluta la memoria del pueblo uruguayo. Hábilmente, Elena logró que sus captores la trasladaran a un falso encuentro en las inmediaciones de la Embajada de Venezuela e ingresar así en territorio venezolano. Lo logra, pero fue arrancada brutalmente de las manos de los funcionarios de la Embajada y conducida al centro de detención y tortura clandestino 300 Carlos, que funcionaba en el predio del batallón 13. Allí desarrollaban su actividad represiva José Nino Gabazo, Manuel Cordero, José Pajarito Silveira y Eduardo Ferro, entre otros. A partir de entonces solo queda el relato de compañeras detenidas que la vieron y escucharon, hilos de un tejido que aún queda por completar y conocer. Lo que sí conocemos es la intensa actividad diplomática de denuncia y pedido de información que tuvo como protagonista al embajador venezolano en nuestro país, Julio Ramos. No obstante, la mentira tiñe toda indagación. El ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Juan Carlos Blanco, es uno de los principales voceros del engaño. Niega toda vinculación con el secuestro. El gobierno de Venezuela rompe relaciones con Uruguay. Y entonces, desde Argentina, Suecia y Francia, Tota comienza la búsqueda incesante de su hija y se mantiene en contacto con el gobierno de Venezuela, que a su vez continúa reclamando. El mundo se conmueve con esta búsqueda. La de una madre que lo recorre clamando por su hija. En 1985 en nuestro país se recupera la democracia. Como muchos uruguayos, Tota realiza gestiones para que no se reanuden las relaciones diplomáticas mientras no se investigue lo sucedido con Elena. El 1 de marzo se restablecen las relaciones entre ambos países con el compromiso del primer gobierno post-dictadura de investigar el secuestro de Elena y determinar responsabilidades. El compromiso no fue respetado por el presidente Julio María Sanguinetti. Y al año siguiente, el 22 de diciembre de 1986, el Parlamento uruguayo votó la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ley de impunidad. Tota murió el 7 de enero de 2001 sin saber qué pasó con su hija.
Elena Quinteros continúa desaparecida. Hoy, a 40 años de aquellos hechos, Ademo Canelones recoge la bandera de Tota y junto al pueblo comprometido insiste en reclamar verdad, justicia y castigo a los culpables. Antes que nada, darles las gracias a todos porque sabemos que la noche está fría. Y bueno, también bueno, agradecer la charla, los documentales, me parece que nos movilizaron. También me parece que esto poderlo trasladar a otros lugares sería importante. Ahí va. Y también, bueno, nos sentimos muy contentos de todas las actividades que se pudieron hacer en este mes de mayo, que creo que después de 2 años de pandemia, se hicieron varias cosas por el tema de la memoria, y bueno, creo que esta era una actividad fundamental para concluir esta muestra tan linda que hicimos, que fue un trabajo conjunto de los 2 gremios, de AEU, de ADEMU, y bueno, también un compromiso de todos los gremios, ¿no? De todos los gremios que nosotros somos parte de la intersindical. Bueno, no queríamos dejar de dar este cierre, les queremos agradecer a todos los que estuvieron presentes, espero que les haya gustado el cierre, y bueno, más que nada creo que reafirmamos, ¿no? Todos los gremios en este mes de mayo, seguir buscando verdad, memoria, justicia y nunca más. Así que muchas gracias.